Bueno, el Comité Ejecutivo fue creado por la ley 26.842, la ley contra la trata que se sancionó en el 2012, y es un comité que depende de jefatura de gabinete. Su director es designado por el jefe de gabinete, pero lo integran 5 ministerios que son los que tienen más competencia en la persecución del delito de trata o en la asistencia a las víctimas. Está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social y recientemente fue incorporado el flamante Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Este comité ejecutivo tiene la función, en primer lugar, de elaborar cada 2 años un plan bienal. Ese plan bienal son acciones con las que se va a trabajar durante 2 años en materia de capacitación, en materia de prevención, en materia de mejoramiento de los instrumentos para persecución del delito y en materia de mejoramiento de los instrumentos para fortalecer la perspectiva de asistencia a las víctimas. También hay algunas áreas que tienen que ver con fortalecimiento institucional. Justamente en el día de hoy se entregó el plan bianual a la ministra de Justicia, la doctora Marcela Luzardo, porque este plan bianual tiene que ser aprobado por el Consejo Federal, que está integrado por todas las provincias de la República Argentina y por cerca de 20 y pico de organismos de los 3 poderes del Estado. El plan bianual que hemos presentado tiene 100 acciones, lo hemos hecho mancomunadamente con 44 organismos nacionales, municipales, provinciales, donde está incluida la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el Parlamento y un montón de organismos que también son claves en la lucha contra la trata, como por ejemplo la Unidad Antilavado o la FIP para el seguimiento de la ruta del dinero, el Ministerio de Salud para colaborar en lo que tiene que ver con la asistencia a las víctimas, es un ministerio clave, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, que preside María Eugenia Bielsa, porque tenemos que tratar de generar alternativas de alquiler social o de acceso a la vivienda por parte de las víctimas. Obviamente también ministerios como el de Agricultura y Ganadería, como el de Transporte, Vialidad, AISA, bueno, prácticamente están involucrados todos los ministerios del Poder Ejecutivo, gran parte también de organismos del Poder Judicial y el Poder Legislativo, y en el Consejo Federal se incorporan lo que son los representantes de los gobernadores de todas las provincias de la Argentina que lo terminan de refrendar. Este plan va a ser votado en octubre de manera definitiva por el Consejo Federal y a partir de ahí queda como una política de Estado que llevan adelante los 3 poderes y los gobernadores, tanto del oficialismo como de la oposición, de manera mancomunada. Por eso creo que es una de las políticas públicas más articulada de las que existe hoy a nivel del Estado, porque con bastante sabiduría en el año 2012 se creó el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal justamente porque el delito contra la trata es un delito muy complejo, es uno de los 3 delitos más rentables a nivel mundial, junto con el tráfico de armas y el tráfico de drogas, y no puede ser combatido por cada organismo por separado. Tiene que haber un esquema de multicontrol, porque son redes muy poderosas que tienen capacidad de sobornar, tienen capacidad de silenciar, tienen capacidad de corromper, y por eso Naciones Unidas recomienda el multicontrol, por eso que decía un presidente que fue 3 veces presidente de nuestro país y que todos queremos mucho, de que todos somos buenos, pero si nos controlamos vamos a ser mucho mejores. Así que en el Comité Ejecutivo existe un multicontrol, a su vez existe un multicontrol con el Consejo Federal y a su vez se articula con organizaciones de la sociedad civil, con sindicatos. Bueno, en fin, es una tarea mancomunada porque en definitiva la trata de personas es una gravísima violación a los derechos humanos que afecta a la vida, afecta a la libertad, afecta a la dignidad y no solamente se circunscribe a la trata con fines de explotación sexual, sino que también involucra al trabajo esclavo, el trabajo forzado, el trabajo infantil, la compra y venta de bebés, adopciones ilegales, el tráfico de órganos, tejidos y fluidos, en fin, hay una serie de delitos graves que forman parte del combo, digamos, de la trata de personas y bueno, y es obligación del Estado que mancomunadamente luchemos contra este flagelo para que tengamos un país sin esclavos ni excluidos. Mencionaste 100 acciones para los próximos años como una política de Estado. Obviamente mencionarlas todas sería muy extenso, pero 2 o 3 puntos de los más importantes de este proyecto que va a ser debatido. Bueno, en primer lugar, poner en la agenda pública y comenzar a sensibilizar a escala masiva un delito que está creciendo a escala internacional que tiene que ver con el tráfico de órganos, tejidos y fluidos.
La población no sabe que en realidad hay normas internacionales que establecen que está taxativamente prohibido cualquier tipo de comercialización de órganos, tejidos o fluidos. Hoy hay una polémica en torno al tema del plasma, por ejemplo. Es algo que tiene que ser, al cual se tiene que acceder de manera totalmente gratuita. Así lo establecen los principios internacionales de la Organización Mundial de la Salud o de Naciones Unidas. Otra cuestión, por ejemplo, bueno, el Consejo de la Magistratura tiene que aportar cámaras GESEL en las cámaras federales para que se pueda investigar, digamos, bien y eficazmente el delito. La UIF y la FIP van a participar en el seguimiento de la ruta del dinero, porque de las 500 sentencias judiciales que tenemos contra la trata, que se han generado a partir del 2008 en adelante, lamentablemente la mayoría de las sentencias judiciales nos hemos quedado en la escala más pequeña, o sea, en la escala del verdugo inmediato, el que regentea el taller clandestino, el que regentea el prostíbulo o el que está regenteando un campo donde hay esclavitud rural. Pero no se sigue la ruta del dinero, y si no seguimos la ruta del dinero y no desmantelamos la base económica de la mafia y no le decomisamos sus bienes, claramente estas redes van a seguir intactas. Por lo tanto, estamos trabajando para fortalecer mucho el seguimiento de la ruta del dinero, y en este aspecto, tanto la unidad antilavado, la UIF, como la FIP, van a jugar un rol importante. Y en materia de asistencia, naturalmente hay que garantizar derechos básicos, digamos, de reconstrucción de vida para las víctimas, y esto implica un acceso a la vivienda bajo forma de alquiler social, bajo forma de programa de vivienda, y en esto se ha comprometido la ministra María Eugenia Bielsa de Desarrollo y Hábitat, como también el ministro Moroni de Trabajo se ha comprometido en una de las acciones a generar un cupo de reinserción laboral para las víctimas de trata, particularmente las víctimas de trata sexual, que después tienen muchos problemas de alguna manera para reinsertarse en la vida laboral y en una vida normal, digamos, y vienen de una situación tremenda. Lo mismo con el Ministerio de Salud, la extensión de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos en algunos casos para las víctimas todo el tiempo que sea necesario, la extensión y multiplicación de las oficinas de rescate que trabajan para el Ministerio de Justicia y son las que se encargan cuando hay allanamientos de contener en primera instancia a las víctimas, la reformulación del programa de protección de testigos, que sea para el caso de la víctima de trata atendido por especialistas que estén de alguna manera familiarizados con este delito y con las características que tienen las víctimas. Bueno, en fin, hay una cantidad extraordinaria de acciones realmente que hemos trabajado en tiempo récord. En 5 meses hemos logrado consensuar con 44 organismos, como te mencionaba, nacionales, provinciales, municipales. La misma Corte Suprema está incluida, lo cual nos marca de alguna manera la esperanza de que en este tema vamos a tener una alta conciencia de todos los poderes del Estado para poder luchar mancomunadamente. Y esto es importante en un país que fue pionero en la lucha contra la trata, porque justamente hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Trata y la Explotación Sexual, en homenaje a la primera ley que se sancionó contra la trata en el mundo, que fue en la Argentina. En 1913 fue autoría de Alfredo Palacios y fue para combatir tratantes y proxenetas y para proteger a las víctimas, y fue el producto de, a su vez, luchas que se desarrollaron durante varias décadas en una época donde lamentablemente el Estado argentino entre 1857 y 1913 permitía la regulación de la prostitución, y muchas mujeres venían denunciando estos atropellos y el rol cómplice que tenía el Estado, y Alfredo Palacio fue una voz que supo expresar de alguna manera esas demandas y esas luchas que se desarrollaron en los años precedentes. Por lo tanto, creo que estamos marcando un camino, creo que estamos muy contentos por el respaldo fuertísimo que tenemos por parte de Alberto Fernández, por parte de Santiago Cafiero, de ir hasta el hueso en las investigaciones, de tratar de garantizar eficazmente la asistencia a las víctimas. Así que la verdad que estamos muy, muy honrados de poder estar en esta función, a la cual nos hemos dedicado desde el llano durante más de 2 décadas, pero ahora tenemos la responsabilidad de hacerlo desde las políticas públicas, y bueno, no nos fue difícil en verdad detectar dónde estaban los problemas, porque lo veníamos viendo desde el otro lado del mostrador. Seguro. ¿Qué números maneja la República Argentina en materia de trata y de explotación sexual? ¿Números te referís a la cantidad de personas a porcentajes, personas que han sido rescatadas, procesados? Mirá, rescatados desde el año 2008 a la fecha hay más de 15.000.
En el último año se han rescatado más de 430. Ahora, el problema que tenemos es que el 80% de los que fueron rescatados no fueron reinsertados, porque los programas de asistencia fueron bastante precarios e insuficientes para poder garantizar una reinserción plena en la sociedad civil. Por eso estamos apuntando al tema del trabajo y la vivienda como cuestiones fundamentales para poder garantizar de alguna manera una efectiva reinserción, digamos, y recuperación de las víctimas. En segundo lugar, hemos tenido cerca de 500 causas judiciales con sentencia judicial firme, 520 aproximadamente, desde el 2008 a la fecha, pero si vos te fijás, en la mayoría de esas sentencias, lamentablemente, hemos llegado a la instancia de los perejiles. No ha habido un seguimiento eficaz de la ruta del dinero, y esto es un poco donde queremos poner el foco en este plan bienal, saludando que por primera vez tengamos una UIF que tiene plena predisposición a participar de alguna manera en la persecución del delito. Así que desde ese punto de vista estamos bastante esperanzados, digamos, de que estas acciones se puedan cumplir y que podamos avanzar muchísimo en el tema. Hemos avanzado mucho, claro, como sociedad en la concientización, pero todavía, por ejemplo, en el área rural seguimos teniendo un nivel de trabajo precario, forzado y esclavo en una escala muy importante. Y de hecho, una gran cantidad de víctimas, te diría la mayoría, que fueron rescatadas en la pandemia, eran los mal llamados trabajadores golondrinas, que en realidad tendrían que estar regulados por las disposiciones del trabajo temporario que establece la ley de trabajo agrario, pero que sin embargo las patronales se aprovechan del débil poder inspectivo del Estado en el ámbito rural para cometer atropellos. Por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde están ustedes, hemos rescatado trabajadores de la lobería, que estaban explotados en la cosecha de la papa, eran trabajadores santiagueños, también en la localidad del Rincón, también en varias plantas de flores, y bueno, en general eran víctimas que provenían del NEA o del NOA, venían con promesas, con engaños, eran captadas, digamos, en pueblos donde hay una desocupación extrema y un nivel de desesperación muy grande, y aprovechándose de este estado de vulnerabilidad, las patronales los trasladan de un lugar a otro, los hacen trabajar 14, 15 horas por menos del salario mínimo vital y móvil, apenas si le pagan 8.000, 10.000 pesos, viven hacinados, sin ningún tipo de ropa de trabajo, de condiciones de higiene y seguridad. Bueno, y claramente es gravísimo. Seguro. Y en cuanto al delito de trata sexual, lo que estamos viendo, obviamente con la pandemia, naturalmente no vas a encontrar muchos prostíbulos a cielo abierto, aparte ha avanzado mucho la legislación para penalizarlos, pero sí estamos viendo una mutación importante del delito de trata sexual, de la captación fundamentalmente, a través del terreno virtual y a través de la utilización del grooming, concretamente, o sea, extorsiones que se generan en Internet con la utilización de fotos o videos íntimos, a partir de que algunos se hacen pasar por supuestos novios, claro, o supuestos amigos, o supuestos compañeros, y después se generan situaciones extorsivas, fundamentalmente con los adolescentes, y obviamente tenemos que trabajar mucho en el área ciberdelito y cibercrimen, y esto está incluido en el plan bienal.